Bien, vamos a continuar con nuestro salmo y ahora nos toca iniciar una nueva sección. Generalmente me gusta hacer las secciones en dos partes, pero luego nos pasa que requerimos un poquito más de tiempo. Pero bueno, no hemos visto a través del tiempo que no hay prisa, no hay prisa en todo esto, ¿no? Ya lo tengo aquí. Bien, pues vamos a comenzar con una oración de darle gracias a Dios por este estudio. Dios, te damos muchas gracias porque podemos reunirnos en este tiempo para compartir como iglesia, para poder alabarte, para poder escuchar tu palabra, Señor, aprender de ella. Y sabemos, Padre, que todo esto es verdaderamente posible a través de ti, a través de la intervención de tu Santo Espíritu, Señor. Tanto, Señor, en Miguel como nosotros, como en mí, para poder hablar estas palabras que pues la iglesia necesita escuchar y que nosotros también necesitamos para podernos alentar. Señor, porque al mismo tiempo también nosotros aprendemos de esto. Gracias, Señor. No somos verdaderamente capaces de hacerlo por nosotros mismos, pero con tu Santo Espíritu lo podemos hacer. Te queremos pedir que del día de hoy tú hables a nuestro corazón, tú mantengas, Señor, eh, nuestro pensamiento, nuestra concentración correctamente. Guárdanos, Señor, de todo pensamiento errante que pueda distraernos, de todo afán que podamos tener. Ya permite que lo dejemos afuera. Y también, Dios, a las personas que están por llegar, tráelas pronto, Señor. Te queremos pedir que tú sigas trayendo el crecimiento de esta iglesia, pero sobre todo, Padre, que podamos ir creciendo mayormente en tu conocimiento y en la salvación de todos los miembros de esta iglesia. Te queremos pedir que tú hagas todo este trabajo, guía la parte de Miguel como también la parte de mía, la primera, la segunda parte. Y Dios, pues, que sea de bendición estas enseñanzas que continuamos viendo. Por Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a continuar con la octava sección de este salmo. Es la letra Chet o Et. Esta letra es la letra octava del alfabeto. eh, y es y también como las anteriores letras, pues tiene varias cosas interesantes que podemos aprender. Acuérdense que este salmo, como lo hemos dicho en todas estas sesiones, es un salmo acróstico, en donde cada una de las secciones comienza precisamente con una de estas letras del alfabeto. Y bueno, esta letra en hebreo es parecida a la letra, a lo que se conoce como la letra CH, che, ajá, aunque no tiene el, ah, el tipo de pronunciación que le damos aquí en español, che, ¿no? Para charro o chicharrón, ¿no? Más bien se pronuncia un poquito cuando con el nombre de Bach. Ustedes se acuerdan cómo se escribe el nombre de Bach, aunque termina con CH, ¿no? Entonces, más bien el sonido es como si pronunciáramos esa CH de Bach, ¿no? Ese es el sonido parecido al que tiene la letra Chet. Y podemos encontrar que esta letra nos habla de vida, también nos habla de cercanía, nos habla también de nuevos comienzos. Y podemos ver en este salmo, en esta parte, en esta sección, que vamos a ver algunos tintes de todo esto, algunos tintes de vida, algunos tintes de cercanía. Algo que me llamó la atención, lo que pude yo es estudiar, es que nos habla más acerca de querer estar cerca, cerca, ¿no? ¿Cerca de quién? Cerca de Dios. Y esta cercanía se menciona a través de su presencia pedida. En este salmo, en esta sección, el salmista vehementemente pide por la presencia de Dios y por su palabra guardada. También él pone como un voto suyo el guardar la palabra. Me llama mucho la atención también este aspecto de esta palabra que dice como los nuevos comienzos.
Los nuevos comienzos puede ser como, no necesariamente es como si te fuera terriblemente mal con algo y de repente dijeras, ok, vamos a tener un nuevo comienzo, ¿no? Que, que te hayan llamado mucho, hayan llamado la atención en tu casa, en el trabajo, en donde sea, y quieres tener un nuevo comienzo con esto, ¿no? Sino también nos habla eh, de esas correcciones que podemos tener debemos de tener en nuestra vida a través de meditar en la palabra. Ciertamente este es algo muy importante que vamos a ver dentro de esta sección. Y cuando tenemos una prueba, muchas veces más bien siempre somos llamados a revisar cómo estamos caminando delante de Dios. De nada serviría tener las mayores pruebas y las mejores liberaciones por parte de Dios si esto no nos lleva en nuestra vida a considerar nuestros pasos y a poder hacer un cambio. De esa manera, pues me llama mucho la atención el nuevo comienzo en esa relación con Dios. De hecho, cada prueba tiene como propósito que tu relación con Dios alcance esos nuevos matices de profundidad que debe de tener. Desde el inicio, ¿cómo, cómo venimos a Cristo nosotros? Aunque no los que cuando lo conocemos, pues a través de una prueba que trae muchas veces un quebranto. De la misma manera, cómo vamos creciendo en la vida, en nuestra vida, a través de una prueba que nos lleve a, a vernos a nosotros mismos como somos, pero también ver el poder y la gloria de Dios y cómo trata en nuestras vidas y cómo nos saca adelante de la misma, ¿no? Bien, vamos a ver esta sección también de 8. Todas las secciones que estamos viendo son de 8. Vamos a ver los primeros 4 versículos en este día. Estamos viendo, para si quieren ponerlos en sus Biblias, es el Salmo 119, vamos a ver del versículo 57 al 60, la mitad de esta sección. Fíjense cómo comienza. Comienza de una manera muy, muy hermosa. Dice, mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Fíjense que una de las dificultades de estar preparando este salmo y muchas veces de meditar este salmo es que no te habla de una historia en sí, no te habla, no tiene un hilo conductor muy fácil de seguir. Te maneja conceptos, un poquito como los proverbios, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos proverbios que veías conceptos, verdades muy valiosas, pero que a veces es difícil entablar relación una con otra? Pero, sin embargo, yéndote un poquito más al fondo, sí te ayuda el poderlo meditar y ver que muchas de estas cosas sí tienen relación unas con otras, ¿no? Fíjate, hablamos de los nuevos comienzos y eh, ¿cómo podemos realmente tener un nuevo comienzo con Dios después de una prueba? ¿Y a qué me refiero con este nuevo comienzo? Una nueva forma o una forma distinta o más profunda de relacionarte con Dios a través de una prueba, después de una prueba. ¿Cómo podemos ver las cosas diferente o de una manera renovada? Y la respuesta es aquí ajustando nuestros tesoros en nuestra vida. ¿Se acordarán de eso que dijo Jesús? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y déjame decirte que es imposible que no vivamos con tesoros. Todos los que estamos aquí tenemos algún tesoro. Hay un tesoro en nuestras vidas. Y muchas veces estamos más o menos conscientes de ese tesoro. Si tu tesoro es Cristo, felicidades. Es una gran bendición.
Pero muchas veces las pruebas están precisamente hechas para enseñarte si realmente tu tesoro es Cristo o tu tesoro es tu ocupación o tu tesoro es tu tiempo libre o tu tesoro es lo que quieras tú poner. ¿Cuál es tu verdadero tesoro? Esta versión comienza con una parte muy contundente. Lo voy a leer el versículo 57, dice, mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. ¿Sabes? Esa porción habla, ese tesoro es como esa porción. ¿Qué es lo verdadero valioso? ¿Qué es lo que es valioso para tu vida? ¿En qué estás cimentando tus esperanzas? ¿Cuáles son tus esperanzas? A veces tenemos, fíjate que algo que nos pasa mucho en las pruebas. A veces quedamos con nuestra esperanza muy corta, porque a veces lo que deseamos con todo el corazón en nuestras pruebas es pasar la prueba. ¿Quién no quieres? Pero ¿cuántos de nosotros podemos levantar la mano y decir, no, yo más que eso, sí, sí, claro, deseo pasar la prueba, pero yo lo que más deseo es que Dios me haga crecer en la prueba? ¿Realmente lo pensamos así? ¿Realmente queremos eso? Ay, realmente decimos, ok, me duele esta prueba, pero me da mucha ilusión la estatura que Dios va a traer en mi vida después de esta prueba. Creo que es importante por eso las pruebas y por eso estas enseñanzas, para poder ver si nosotros estamos teniendo una visión corta o nosotros estamos teniendo una visión más a largo plazo. Todos de aquí, todos de alguna manera aquí estamos probados de una u otra situación. ¿Dónde estamos poniendo nuestros ojos? ¿En el día siguiente de la prueba o en la eternidad con todo el resultado que va a traer nuestra prueba? ¿Sabes? Imagínate, vamos a ponerte un ejemplo. ¿Te acuerdas tú de aquella pasaje que está en el libro de Isaías, de la enfermedad de Ezequías, del rey Ezequías? Si tú te acuerdas de ese rey Ezequías, que fue uno de los mejores reyes de Judá después de David. De hecho, yo lo considero que fue el segundo mejor rey de los descendientes de David, solamente después de Josías, yo lo considero así. Un día Ezequías se enfermó. ¿Qué pasaría si alguien te llega con una noticia y te dice, sabes que pronto vas a morir? Como le dijeron a Ezequías, arregla tu vida, arregla tu casa porque pronto morirás. Seguramente vendría una revolución dentro de tu vida. Pasaría tu vida a lo mejor como una película, muchas cosas, esto le daría a lo mejor una voz más alta a tu conciencia y decir, te dije que estés arreglando esto, esto y esto. Una angustia también, porque a lo mejor el tiempo que quedara porque si te dicen, oye, ¿qué crees? Había un chiste que decía, te tengo dos noticias, una mala y otra peor. La mala es que te queda un día de vida. La peor es que se me olvidó decírtelo ayer. Entonces, imagínate que te encuentres con los dedos en la puerta, pero de repente te digan, oye, ¿sabes qué? Perdón, es que confundimos el análisis. El análisis era de otro paciente, de otro enfermo, ¿no? Entonces, no, la verdad es que estás bien de salud y te quedan todavía muchos días de vida, ¿no? Como también a Ezequías le dijo después, Dios, que iba a vivir, él se arrepintió y él iba a vivir 12, 15 días, 15 años después más, ¿no? Entonces, la pregunta de esto es, a ver, después de un sustito de esto, ¿seguirías viviendo de la misma manera? ¿Seguiríamos quejándonos de lo mismo? ¿Seguiríamos posponiendo ciertas decisiones para el Señor que no hemos tomado?
¿Tu tesoro seguiría siendo el mismo o revalorarías eh, tus prioridades? Hay algo muy importante que se llama tus prioridades. En pocas palabras, ¿cuál sería tu porción? Fíjate qué hermosa esta declaración. Mi porción es Jehová. Mi porción es Dios, por lo que quiero vivir, por lo que quiero trabajar, por lo que quiero invertir, es Dios. Pensando que esto lo dijo, a lo mejor lo escribió Esdras, pues qué hermoso, él se dio cuenta toda la pérdida que había tenido con el cautiverio, y por eso él decía, es que ahora que Dios nos está dando una segunda oportunidad de construir el templo, qué importante es tener en cuenta que mi verdadera porción, mi verdadera tesoro, mi verdadera heredad es Dios. Si David lo escribió, qué hermoso, porque David tenía pues todo un reino. Sin embargo, él consideraba que su porción era Dios. Podemos tener de esto, eh, teniendo en cuenta que esto pareciera como si fuera esta hermosa declaración, pareciera que el salmista se estuviese viendo a sí mismo como si fuera un levita. ¿Y por qué un levita? Ustedes se acordarán que los levitas fue la tribu que no recibió tierra en la tierra prometida. Todas las demás 11 tribus iban a recibir su porción de tierra, pero los levitas no, que fue algo muy injusto. No, porque ellos recibieron la mejor porción. Les decía Dios, ustedes no van a recibir tierra, yo voy a ser su heredad. La situación de aquí fue algo muy hermosa. Y fíjate que a través de la palabra se nos dan ejemplos en donde nos habla de esa porción, de esa heredad de Dios. Y vean lo que dijeron otras personas. David, por ejemplo, en el Salmo 16, del 5 al 6, dijo, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Dice, wow, se descubría David a sí mismo como si fuera levita y dijo, verdaderamente los linderos que me han tocado, donde cayeron mis cuerdas, es lo más hermoso, son los mejores. Eso lo dijo David. Asaf dijo también algo parecido en el Salmo 73 del 25 al 26. Dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen como en cualquier prueba, todos podemos tener lo mismo. Más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Fíjate, él había llegado a una conclusión después de que Dios le enseñó que la roca de su corazón y su porción es Dios para siempre. Una porción que va a durar para siempre. Jeremías, muchos años después, también lo declaró en Lamentaciones 3:24 y dijo, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Y vaya que Jeremías no tenía a su alrededor un panorama alentador, sino que dijo, sin embargo, mi porción es Jehová, en él esperaré. En el Nuevo Testamento, Jesús le dice a Marta, en Lucas 10:41 al 42, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta estuvo haciendo lo que siempre hacía, se afanó, se enojó. Aparentemente fue algo muy válido. Oye, pues dile qué está haciendo ahí mi hermana. Yo soy la que llevo la carga, dile que me ayude. Algo muy justificado. Sin embargo, Jesús le hizo que volteara a ver y que viera las cosas de una manera distinta. Y entonces le dijo, María, que me está escuchando,
ella, escogió su porción adecuada, su parte adecuada, la cual no le será quitada. Por fin, finalmente en Juan 6:68 también Pedro le dijo esto a Jesús. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro entendió en ese momento que su porción realmente era Dios. Así como lo habíamos visto con David, con Asaf, con Jeremías y con María. Él dijo: ¿a quién iré? Si esta heredad no puedo entrar yo, o si yo esta heredad, esto que tú me has dado, lo desecho, no tengo lugar, no tengo heredad, no tengo a dónde ir. Bien, entonces mi porción es Jehová. En la segunda parte del versículo 57 dice: he dicho, guardaré, he dicho que guardaré tus palabras. Él reafirma así, seguramente lo había afirmado en otra ocasión, y en ese momento lo reafirma y dice: he dicho, y que me escuchen todos, guardaré tus palabras. Esto puede parecer un voto muy atrevido. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros, por nuestras propias fuerzas, podemos guardar las palabras de Dios. Entiéndase, no solamente el creer, no solamente el conocerlas, que sería el primer acercamiento a la palabra de Dios, leerlas, meditar en ellas, estudiarlas y memorizarlas. No solamente eso, porque eso lo puede hacer una persona que perfectamente no conozca a Cristo, sino también el guardarlas significa que sean una realidad en nuestras vidas, que sean aplicables. Ajá. Y eso es algo que solamente Dios puede hacer. Sin embargo, el mismo que nos puede llevar a reestructurar nuestras prioridades y realmente decir que nuestra porción es Dios, es el mismo que nos puede llevar a guardar la palabra de Dios. Hacer que esto que estamos leyendo hoy lo creamos y al aplicarlo lo estemos demostrando que lo creemos. Ajá. Esto nos lleva a dos verdades muy obvias, muy sencillas, en donde dice: la palabra de Dios solamente se puede obedecer y guardar si tú tienes una relación con Dios. Porque cuando tú tienes una relación con Dios, Él te da su espíritu y el espíritu te da el poder para hacer estas palabras una realidad. Y la segunda verdad: el guardar la palabra te lleva a apreciar tu relación con Dios de tal manera que puedas declarar como declaró el salmista: mi porción es Jehová. Y yo creo que ese es el punto que Dios nos quiere llevar a todos, el hecho de poder, hemos estado hablando de un salmo que nos habla constantemente de la palabra de Dios, nos habla de sus atributos, y entonces Dios quiere el día de hoy enseñarnos que a través de la palabra lo podemos apreciar más a Él y lo que Él nos ha dado, y además solamente Él puede llevarnos a apreciar la palabra de Dios. Tenemos un segundo versículo, dice: tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. El salmista, que comprendió que Dios era realmente su única y verdadera herencia en la tierra, también entiende que su vida tiene un sentido de urgencia con respecto a la palabra a la presencia de Dios. Y esto hablaba un poquito de la connotación que quiere decir la letra chet, cercanía. El autor quiere que Dios sea cercano, de tal manera que su presencia esté con él. Esto también me recuerda a algunos otros versículos. El Salmo 16:11, que hemos citado anteriormente, dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo.
delicias a tu diestra para siempre. Las pruebas están hechas para que podamos nosotros experimentar de una manera muy real la presencia de Dios en nuestras vidas. Sadrach, Mesach y Abednego, aquellos que fueron echados al horno de fuego, experimentaron de una manera impresionante la presencia de Dios cerca de ellos. Fue tan evidente que hasta Nabucodonosor la vio esa presencia. Sin embargo, si nosotros enfrentamos la prueba solamente y nuestro mayor anhelo es que Dios nos saque de la prueba, entonces nunca vamos a gozar de su presencia. Por eso es la habilidad que Dios da al creyente de gozarse aún en medio de las pruebas, porque no se está gozando en la prueba, se está gozando en la presencia de Dios en la prueba. Así que es muy importante. Moisés le dijo a Dios en Éxodo 33 del 14 al 15, y él, o sea, Dios, dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. La presencia de Dios da descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Así que podemos entender que la presencia de Dios para la vida de cada creyente es vital. Y hoy por hoy tenemos esa presencia de Dios como un regalo, como uno de los regalos más hermosos que Dios nos ha dado, que nos habla de esas promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas. Y que solamente esto se manifiesta en los que verdaderamente le han conocido. Su Espíritu Santo, la promesa de su Espíritu Santo, que es la misma presencia de Dios en nuestras vidas. Qué tan hermoso y grande sería este regalo que Jesús les dijo a sus discípulos en la última cena. Esto está en Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, en pocas palabras, aunque era un tiempo triste, estaba revelando cosas Jesús muy duras. Sin embargo, les dice, o sea, van a recibir algo más hermoso, que es la presencia mía a través del Espíritu Santo en sus vidas. Y eso no se va a ir de ustedes. Por eso Jesús les pudo decir, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque el Espíritu es el que iba a ser una realidad eso. Jesús, el salmista le dice, tu presencia supliqué de tu corazón. Y la segunda parte, que ahí nos vamos a quedar en la segunda parte de esto, ten misericordia de mí según tu palabra. Y esa es precisamente, esta oración es atrevida porque le dice, tu presencia te supliqué. ¿Qué derecho tenemos nosotros de suplicar la presencia de Dios? ¿Nos la merecemos? No nos la merecemos. Y es más, aún como creyentes muchas veces la ignoramos o la queremos hacer de al lado. ¿Hemos hecho méritos para tenerla? En lo absoluto. Sin embargo, aquí dice dice, ten misericordia de mí según tu palabra. Le dice, la única forma por la cual la presencia de Dios está en nuestras vidas es por la misericordia de Dios. Hemos hablado mucho acerca de la misericordia de Dios. Pero, y esta misericordia también hay otra segunda ancla muy importante, según tu palabra. Si la palabra de Dios lo promete, quiere decir que efectivamente va a ser hecho. Así que es muy importante esta presencia. Dice el salmista, supliqué tu presencia supliqué de todo corazón. Lo hizo de todo corazón y eso fue bueno, pero eso no es suficiente. Es la misericordia de Dios y la promesa que está en su palabra lo que hace una realidad que su presencia puede estar en nosotros. Las pruebas
están hechas en nuestras vidas para que podamos de alguna manera ubicarnos delante de Dios. Ellas traen la humildad que necesitamos, nos llevan a apreciar nuestra relación con Dios y lo que Él nos ha dado. Nos hacen conscientes de nuestra necesidad de estar pegados a Él y que todo esto actuará en base a su misericordia y promesa. Así que eso lo podemos resumir. Gracias a Dios por las pruebas, porque las pruebas nos acercan más a Él, nos llevan a ver realmente lo valioso de la porción que nos ha dado y nos llevan a anhelar su presencia. Por último dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. A veces nos hace falta ser realmente conscientes de esta última parte, porque separados de mí nada podéis hacer. Es precisamente las pruebas los que nos lleva a tener esa vulnerabilidad en donde anhelamos su presencia y nos damos cuenta que sin su presencia no podemos hacer nada, como esos pámpanos que somos. Bien, vamos a terminar con esto y y vamos a continuar el próximo domingo. Bueno, continuaremos con nuestro estudio de la fe. Recuerden cuáles fueron los versículos introductorios. Sin fe, no. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto quiere decir que lo que Dios promete es una realidad, aunque no lo veamos. Y tenemos que modificar nuestra mente de acuerdo a la promesa. Es como cuando alguien te promete algo y lo crees, por ejemplo, este domingo te voy a invitar a comer barbacoa. Yo no puedo, pero te haces la idea, ¿no? Hasta te puedes imaginar la salsita. Pero es un ejemplo válido. El versículo de 11:6 de Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios quiera que le hay o que Él existe y que es galardonador o recompensa a los que le buscan. ¿Sí? O sea, Dios se goza en que le creamos lo que Él promete y nuestra mente a lo largo de la vida está llena de decepciones por las personas con las que tratamos, pues nunca responden como pensamos deberían responder o no nos consideran como pensamos deberían de considerarnos. Pero Dios no es así. Dios realmente es un Dios de amor y aunque muchos les cueste trabajo creerlo, hay promesas como que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque Dios quiere el beneficio de su creación. Entonces, una vez que nosotros ya establecemos esta relación con Dios, entonces viene la parte del servicio. La gratitud por lo que Él ha hecho, lo que Él hizo en la cruz por nosotros, es algo que nos debe de llevar a corresponder. Un amor sin correspondencia no es un amor verdadero. Muchas personas se enamoraron de otras personas que amaron a un tercero y vivieron decepcionadas toda su vida, precisamente por eso. Pero cuando hay correspondencia, entonces se da precisamente todos los efectos positivos del amor. ¿Qué más con Dios? Que nos mostró su amor al darnos a su Hijo en la cruz para poder reconciliarnos con Él. Ese es el acto más grande de amor. Y si nosotros lo comprendiéramos, realmente viviríamos para Dios, viviríamos para servirle. Como dice 2 Corintios 5, 14, 15, que hemos mencionado múltiples veces, el amor de Cristo nos constriñe o nos impulsa a que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí está. ¿Alguna vez has pensado profundamente en este pasaje? Para que los que vivan ya no vivan para sí. Si nosotros vemos nuestra vida
a la luz del tiempo que vamos a existir, si bien nos va a 100 años, ahora ya se ha aumentado un poco la longevidad, pues un día va a terminar y va a ser decepcionante. Vas a morir. Pero cuando Dios promete la eternidad y una eternidad en su presencia, gozando de su amor, de su cuidado, de su provisión, sin ningún estorbo, porque el pecado ya va a haber sido eliminado, entonces tú te puedes gozar en eso. Entonces, eso es tener la mentalidad del reino, la mentalidad del reino de los cielos. Si tú tienes la mentalidad de este mundo, vas a acabar decepcionado porque todo lo que este mundo te promete es una mentira, es una vanidad ilusoria. Te promete algo, lo ves, lo puedes disfrutar, pero llegas ahí y no existe. Por eso dice la palabra que los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Por tanto, es importante meditar en las verdades de la palabra hasta que nuestra mente se transforme, se acople a lo que Dios promete. Y vamos a experimentar luchas, sí, claro que sí, como se mencionaba hoy en el Salmo. Por cierto, felicidades a todas las mamás. Eh, como vamos a ver, ¿no? Entonces vamos a la consecuencia de hacer una realidad lo que Dios promete, de pensar que el reino es una realidad y que nuestra vida aquí, en este mundo, es temporal y que vamos a luchar contra el pecado, contra las circunstancias. Por eso Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero luego dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y todos los que confiamos verdaderamente, como dice en Romanos 8, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso es que en la victoria es donde empieza el servicio, ¿sí? Cuando David confiesa su pecado en el Salmo 51, que le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo crea en mi corazón recto y respira, no, nuevo, no, se me fue el... Es un corazón recto y verdad. Corazón nuevo y renuevo en espíritu. Exacto. Entonces, pero posteriormente dice, luego dice, vuélveme el gozo de tu salvación, o sea, el gozo de hacer una realidad de las promesas de Dios y espíritu noble me sustente. Pero, ¿cuál es la consecuencia de eso? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Sí? Y no es nuevo, es limpio. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ahí está la clave. Y es precisamente lo que es la segunda parte de este estudio que vamos a ver, el servicio a Cristo, precisamente. Entonces, nosotros, los verdaderos seguidores de Jesús, los que realmente queremos corresponder a ese amor, tenemos que tener las prioridades correctas. ¿Cuáles son tus prioridades en esta vida? Lo que tú haces, a lo que tú te dedicas y en lo que tú piensas la mayor parte del tiempo, esas son tus prioridades. Entonces, yo siempre invito a las personas a analizar sus vidas en este sentido, si realmente estamos en Cristo o no, o estamos eh, queriendo presentar un servicio, porque cuando Dios dice, pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá, habla que pidamos conforme a su voluntad, conforme a su deseo. Los deseos de Dios deben ser nuestros deseos. Eso fue lo que impulsó a Dios Hijo a venir y dar su vida por nosotros, a renunciar a ser Dios, como dice Filipenses capítulo 2, y hacerse hombre. Y estando en la condición de hombre, humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ven ustedes? Entonces, nosotros no debemos ser descuidados o destructivos, ¿no? Como cuando Jesús dice, vamos a Betania porque Lázaro duerme, ¿no? Y entonces dice, bueno, si duerme, pues está descansando, pero no, luego les dice claramente, murió. ¿Y qué le dice Natanael? Vayamos y muramos todos, ¿no? O Felipe. Entonces, vayamos y muramos todos. Ese es el punto aquí. Entonces, nosotros, algo de lo que tenemos que hacer como prioridad en nuestras vidas es despojarnos de la tiranía de nuestro egoísmo. El egoísmo es tirano porque nos impide ver la voluntad de Dios o apreciar la voluntad de Dios. Entonces, perder es lo que Dios quiere que cada uno de sus hijos
viva. ¿Por qué? Porque todo lo que pierdes es lo que te estorba para consagrarte. Por eso la Escritura dice, el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio, éste la hallará. Marcos 8, del 15 al 16. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de servir a Dios en amor y con la libertad que Dios nos da para hacerlo. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador y Señor y ser hechos hijos de Dios, recuerden que Dios ya nos dio la mente de Cristo, pero es una mente a desarrollar. Vamos a tener luchas internas entre lo que queremos, entre nuestro egoísmo y lo que Dios quiere. Pero cuando nosotros nos convertimos realmente, Dios nos da la capacidad de vencer el pecado, la libertad de la esclavitud que produce el pecado en nosotros, que nos impide hacer lo que queremos. Todos somos esclavos del pecado. Jesús lo dice en Juan 8:34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero que él dice el 32 y el 36, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por tanto, todo el que está en Cristo ya está liberado de esa esclavitud. Ahora, solo lo que procede es apropiar esa libertad. Dios nos da la fuerza, por eso nos dio el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo acabaríamos fracasados, pero con el Espíritu Santo, Él nos da la fuerza para obedecer, el entendimiento para entender la palabra de Dios. Él transmite a Dios las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, no como nosotros la pensamos. Recuerden, el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros ante Dios con gemidos indecibles, ¿no? Entonces, si nosotros queremos conservar nuestra forma de vida, la perderemos. Pero si nosotros la perdemos, entonces perderemos el sentido de nuestra vida. El versículo 36 de Marcos 8, el primero ya lo dijimos, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y aquí viene la clave, el sentido de lo que estamos tratando de expresar hoy, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará delante de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Cuando nosotros algo nos convence o tenemos orgullo de algo, sin ninguna restricción y con toda libertad, lo recomendamos. Por ejemplo, uno de los éxitos en las ventas es que el producto que vengas te convenza, que vendes te convenza a ti, o el servicio que prestas te convenza a ti. O sea, todos somos vendedores, o prestas servicios o haces otras cosas. Pero si tú no estás convencido, tú mismo no vas a convencer a nadie. Hablar con convicción de las cosas que de Dios representa estar totalmente convencidos de su amor, de su provisión y de todo lo que Él ha provisto para sus hijos, para su iglesia aquí en este mundo. Entonces, si nosotros vivimos para complacernos a nosotros mismos, como decíamos hace un momento, vamos a caer en vanidades ilusorias. Ahora, ¿quién no se quiere complacer a sí mismos? Todos naturalmente lo hacemos o lo queremos o lo pretendemos hacer. Pero cuando empiezas a aquilatar en un sentido el peso de la obra que Jesús hizo en la cruz, entonces eso empieza a tomar más fuerza en ti. Cuando Dios es mayor que tú en ti, por eso Dios pide la muerte, entonces a quien quieres complacerlo es a Él. Entonces, ¿a quién quieres complacer realmente? ¿Sí? Si Dios toma el control de nuestra vida estará llena de alegría y gozo. Una de las cosas que perdemos cuando hay pecado, cuando hay duda o cualquier tipo de prueba donde no ponemos los ojos en Dios, es que pierdes el gozo. Por eso en el mismo Salmo 51 David decía, vuélveme el gozo de tu salvación, porque el gozo es uno de los impulsores a hablar de Cristo. Nehemías 8:10, ¿no? El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Es nuestra fuerza. Entonces,
para poder tener esa comunión genuina que produzca el gozo, que nos impulse a vivir para Él, tenemos que llevar una relación limpia con Él, transparente y abierta. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el primer ejemplo, el de la mujer samaritana. Este está en Juan 4, del 25 al 30, y dice así. Recordemos una cosa importante, digo, no quise poner todo porque es muy largo, pero recuerden que Jesús está solo, los discípulos van a buscar comida, y llega esta mujer y dice, dame de beber, ¿sí? Y entonces dice, sí, Señor, no tienes con qué sacarla, la voy a sacar. Y Jesús le dice, el que tomare de esta agua volverá a tener sed, pero el que tomara del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces ella, dentro de esta conversación, le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ven. Un hombre me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron. ¿Se fijan? Esa mujer vivía en pecado. Jesús le dice, ve, llama a tu marido. No tengo, pues sí, tienes razón. Has tenido 7 y el que actualmente está contigo no es tu marido. Pero entonces, él, de acuerdo al diálogo y a esa, forma en ella una esperanza que ella cree. Dame agua, dame esta agua viva. No será el Mesías, yo soy el que habla contigo, yo soy. Es una palabra muy importante. En el huerto del Edén, Jesús dijo, yo soy, y todos cayeron, todos los que querían apresarlo, se hicieron para atrás y cayeron. Porque para Israel claramente yo soy es el nombre de Dios. Y aunque los samaritanos eran una mezcla de gentiles y judíos, y bueno, e israelitas, pues tenían clara la que era la palabra de Dios. Pero lo importante es que ella se convenció e inmediatamente fue a convencer a los demás. Imagínense ustedes, ¿por qué iba ella a sacar agua a la hora que no iba toda la gente? Porque todo el mundo la señalaba, porque era una pecadora. Las mujeres así las hacían a un lado. Acuérdense de María Magdalena, ¿no? Que va con Jesús. Entonces ella buscaba un tiempo donde no pudiera relacionarse con la gente, pero el diálogo con Jesús cambió su vida, cambió su perspectiva de la vida. Inmediatamente ella fue a hablarle a todos aquellos que las menospreciaban y que su convicción, su fe, que se había generado, los convenció a ellos de menos de ir a ver. Por eso dicen, bueno, dice, eh, aquí lo importante es qué hizo Jesús, ¿no? Y entonces seguimos con la historia del 39 al 42 de Juan 4. Y entonces dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, fíjense. Su convicción, su fe, hizo que creyeran, ¿sí? Que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó con ellos 2 días. ¿Qué pasaría en esos 2 días? Imagínense ustedes. Dios hablando con ellos. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué historia, ¿no? Los judíos, los fariseos, saduceos, herodianos, los maestros de la ley, menospreciaban a Jesús porque no se amoldaban a como ellos pensaran. Y esta pobre mujer que fue tocada, inmediatamente vio la gloria de Dios y fue a manifestarla. Y los samaritanos, que eran menospreciados por los judíos a tal grado que si podían evitar pasar por Samaria, daban un rodeo para no pasar porque la menospreciaban por la mezcla de judíos y gentiles. Ellos creyeron en el testimonio de ella que los trajo y de Jesús mismo cuando habló con ellos. Entonces, nosotros vemos que Dios a su iglesia, a cada hijo suyo, lo ha hecho un embajador. Eso dice 2 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de la iglesia es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Esto hizo la samaritana. ¿Y saben qué? Su fe, su corazón fue tocado y su fe convenció a las personas. Entonces a veces tú dices, Dios no me ha abierto puertos, yo no hablo, o hablo y no me hacen caso, o etcétera. Entonces tú debes de ponerte a pensar, ¿qué tan férreas son las convicciones que hay en mí que no transmito a Cristo? Sabemos nosotros claramente que ninguno de nosotros puede convencer a otro de estas cosas. Nadie puede. El que convence es el Espíritu Santo, que Dios nos da en el momento de la conversión. Y Él nos usa a nosotros. Nosotros solo somos un canal de Dios, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos con esa convicción, Dios no tiene que hablar, porque cada uno habla de lo que está convencido. Tus conversaciones en cualquier reunión, en cualquier lugar, es hablar de lo que estás convencido, no de cosas que no crees. Entonces, Dios nos ha encomendado a nosotros, sus hijos, esta tarea como iglesia de dar a conocer el nombre de Dios a este mundo. Primero, pues, las personas con las que nos relacionamos, pero también para esto están las personas que salen como los misioneros a confesar su nombre, ¿sí? Porque nadie puede lograr nada si no tiene una fe en acción. O sea, la fe te lleva a modificar tu pensamiento y te lleva a modificar tu conducta, tus fuerzas y todo a lo que Dios revela. Pues es una fe en acción. Una fe muerta, como dice Santiago, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por mis obras mi fe. Una fe muerta puede ser muy bonita, no, yo tengo mucha fe, pero no tiene sustancia, no tiene una base firme. ¿Cuál es nuestra base? La palabra de Dios, la revelación de Dios. Jesús es la palabra. Si tú no vives en la palabra, no puedes tener una relación profunda con Jesús. Entonces, para nosotros, al escuchar estas verdades, debemos de fortalecernos en fe precisamente y poner manos a la obra, no como un pesar. Cuando algo te causa pesar, ya no es, ya no se da la relación que se debe tener. Tiene que haber una correspondencia. Así es el matrimonio. Si en el matrimonio no hay correspondencia, aunque las personas estén casadas, el matrimonio está muerto. Las personas, en cada cónyuge, debe hacer lo mejor por su cónyuge, no lo que le interesa a él. Los que llegan al matrimonio pensando, me tienes que complacer, me tienes que hacer feliz, tienes que considerarte bonita para que yo te vea, tienes que hacer lo que yo digo, ese matrimonio va a fracasar. El verdadero matrimonio implica un servicio, así como Cristo amó y dio. Si tú realmente amas, vas a dar. Si tú no amas, vas a demandar. Entonces imagínense nosotros en nuestra relación con Dios. Estás con Dios y le empiezas a demandar cosas, pero estás dispuesto a dar nada. Esa es una fe muerta. ¿Cómo vas a hacer? Cuando Dios te dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahí está el llamamiento, ¿sí? Entonces, nosotros sí vamos a enfrentar muchas dificultades en esto, menosprecios y muchas cosas, pero a la larga, tus convicciones van a dejar una huella. O sea, todo lo que tú transmitas con convicción de la palabra, esto es, que tú vivas, van a dejar una huella. Y tú no sabes qué puede suceder a lo largo de aún de años con personas a las cuales tú les testificas. La palabra de Dios, recuerden, no regresa vacía, Isaías 55, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Nada de lo que tú le digas a otra persona de Cristo, aunque no te haga caso, etcétera, si tú solo dices con verdad, creyéndolo y con convicción, se va a quedar ahí. Una vez yo hablé con una persona y le di un folletito de los que usábamos antes, de esos rositas. Me dice, este folleto como el que usted me está ofreciendo ahorita,
me lo dio una persona hace años y me dijo, Cristo cambió mi vida y puede cambiar la suya. Y le dio el folleto. Eso fue lo único que me dijo esta persona. Pero se lo dijo con autoridad, se lo dijo con convicción y se quedó grabado aún que habían pasado años. Entonces, nosotros tenemos que empezar a vivir por fe y llenarnos de valor. ¿Quién nos da el valor para hablar de Cristo? Dios mismo. ¿Quién nos da la sabiduría para hablar con otros? Dios mismo. Cuando os trajeran ante a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Ahí está. Es Dios el que va a hablar a través de ti, pero para que el Espíritu Santo tenga libertad de usarte como un instrumento, tienes que vaciarte de ti mismo. ¿Sí? Tienes que anhelar, complacer a Dios, glorificarle. Tienes que corresponder a su amor. ¿Sí? Entonces Dios ha decidido llevar la obra por medio de sus hijos. Y Él proveerá todos los recursos para que se realice la obra. Cuando Jesús tenía su ministerio, Él lo trabajaba. Él era sostenido por todos los que iban creyendo en Él. Y gran parte de ese sostenimiento era de las mujeres. María, la mujer de esposa de Cleofas, la otra que era intendente de Herodes, María Magdalena, todas ellas, aquella que derramó el perfume que ungió a Jesús. Entonces, cuando nosotros creemos, entonces se activa el plan de Dios. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú crees, recibirás. Ahora, claro que es muy bonito hablar de esto y tú puedes decir muchas cosas, pero cuando empiezan las pruebas en tu vida, te vas a dar cuenta de que eres débil, que tú no puedes, y eso te va a llevar a depender más y más de Dios. Y sobre todo, cuando tú ves, cuando Dios satisface tu necesidad y te llena de Él, entonces dejas de verte a ti mismo y empiezas a ver las necesidades de los demás. Eso pasó con Jesús. Por eso hizo tantos milagros, aún de personas que ni le conocían, como aquel hombre en el estanque de, de Siloé, ¿no? Señor, es que cada vez que viene el ángel y remueve las aguas, yo voy y otro llega primero. Y Jesús le dice, levántate y toma tu camilla. Se vio esa necesidad, no tuvo que decirle, estoy aquí, ¿no? Él solo se presentó sin siquiera saber quién era. Tan es así que le preguntaron, oye, ¿quién fue el que te dijo esto? No, pues no sé, hasta que después se encuentra con Jesús. Entonces Mateo 9, de 6, del 36 al 38 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy estamos en un mundo que es muy superior a los 7.000 millones de personas. Creo que ya llegamos casi a 9, según oí. Está inmensamente poblada. Y todas esas multitudes tienen necesidad de Cristo. ¿Y quién es el que les va a hablar? ¿No? ¿Cómo irá si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Dios nos manda. Y si Dios nos manda, nos va a apoyar. Tenemos que aprender a dejar de vernos a nosotros mismos, dejar de ser los héroes de la escena y empezar a ver las necesidades de los demás. Ese es el verdadero cargo por las almas. Entonces la pregunta es, ¿están dispuestas nuestras manos a llevar a cabo esa obra? ¿Están dispuestas tus manos a hacerlo? Eh, Precisamente las pruebas de lo que se ha venido hablando mucho este año, las pruebas tienen como
objetivo, que quitemos los ojos de nosotros mismos, desarraigarnos. Porque ¿cuál es el sentido de una prueba? Te muestra tu imposibilidad de resolverla por ti mismo. Eso, por eso es una prueba. Todo lo que tú puedes resolver lo resuelves sin depender de Dios. Aunque deberíamos depender de Dios aún de las cosas que sentimos que tenemos el control de ellas, porque tú no sabes lo que el futuro va a ser, ¿no? Como aquel hombre que dice que era muy productiva su tierra y dice, Alma, muchos años tienes para gozarte. ¿Qué haré? Derribaré estos graneros y construiré unos más grandes y diré eso, ¿no? Alma, muchos años tienes para regocijarte y gozarte. Y la palabra divina le dijo, necio, esta noche viene la pendiente de tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoros para sí mismo y no es rico para con Dios. O sea, Dios quiere que concentremos nuestra mente, nuestra energía en las demás personas y nos está llamando. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Y Dios nos ha enviado a nosotros. ¿Sí? Creer en Cristo en las pruebas es creer en el Dios que está renovando constantemente su creación. Nuestra relación con Dios es una relación de renovación constante. Por eso vas a la palabra y empiezas a meditar, por eso vas a la palabra y te enfrenta a tu egoísmo, te enfrenta a algún pecado, te enfrenta a la ligereza, a tu falta de constancia, ¿sí? Y muchos, sí, somos pobres, débiles, ciegos, sordos, quizá con necesidades desesperantes. Esta última frase es muy importante. Necesidades desesperantes. No tienes control. Y si tú no me ayudas, Dios, ¿quién va a ayudar? Miren, Dios en las pruebas desarrolla nuestra paciencia, pero también nos confirma nuestra fe en Dios. Vamos a poner el ejemplo de David. Un día David, después de que Saúl desobedece a Dios, es ungido por Samuel. ¿Y qué pasó a partir de que fue ungido por Samuel? Nada, aparentemente. Solo Dios lo llama a la presencia de Saúl porque tocaba el arpa, etc. Y Saúl, que Dios se apartó de él y era atormentado por un espíritu, cuando David tocaba, tenía alivio. Pero ¿cómo llegó David ahí? Ah, he oído a un hijo de Isaí que toca bien, tráiganmelo, que toca bien el arpa, tráiganmelo, ¿no? Ya había sido ungido. Luego eh, quería, Mical se enamoró perdidamente de David. Y Saúl había prometido que le daría a su esposa, a quien derrota, como esposa a su hija, a quien derrotara al filisteo, o sea, la hermana mayor de Mical, era para David, porque él derrotó al filisteo. No se la dio. Pero después se entera Saúl de que Mical, entonces dice Saúl, pues está bien. Y entonces manda a sus siervos a decirle, oye, pero ¿cómo, Dios, ¿cómo te puedes hacer yerno del rey? No, pues yo quién soy. Bueno, entonces ya Saúl les manda a decir, 100 prepucios de filisteos tráeme y esa será la dote que me corresponde. Y cumple con ello y le da a Mical, pero tuvo más miedo porque David siempre estaba victorioso y Dios ya se había apartado de él. Pero estamos hablando de David, ¿verdad? Imagínense, él ya sabía que había sido ungido por Samuel para ser rey. No fue a reclamar la corona y luego se predispuso la actitud de Saúl contra David y dice, tienen que salir huyendo, dejar a su esposa, dejar todo, no ir al templo o al tabernáculo que se usaba en ese entonces, donde estaba el arca del pacto. Tienen que salir huyendo a vivir en los desiertos, a ser perseguidos, luego tiene que ir a la ciudad de los filisteos, porque dije, pues al final me va a encontrar Saúl, mejor me voy. O sea, fuera de su tierra, fuera de su familia. Y todavía después de que matan a Saúl, pues era lógico que ella fuera el rey de todo Israel, ¿verdad? Solo Judá lo reconoce y es rey de Judá por 7 años y medio. Todavía tuvo que esperar 7 años y medio. Pero ¿qué hizo Dios en ese tiempo? Lo preparó para el reino. Vemos a otra persona, a José, el undécimo hijo de Jacob. Todo lo que tuvo que pasar para un día gobernar prácticamente Egipto y ser el instrumento que conservara la vida a la nación de Israel, que fue ahí donde se desarrolló, porque ahí llegaron 70 personas, pero ahí se desarrolló como una nación. Todo lo que tuvo que pasar José.
Sus hermanos le tenían envidia, pensaban matarle, luego lo venden a los ismaelitas, y luego lo compra Potifar como esclavo, y está ahí, luego sufre la injusticia de la esposa, y va a la cárcel, todo eso. Les adivina el sueño al copero y al panadero, y dice, bueno, pues ahora estos cuates al que le preservan al copero la vida, pues seguro ahí está en la presencia. Y él le dice, oye, cuando llegues allá habla de mí. No habla, se le olvida. Y José, esperando en Dios, hasta que viene el sueño del faraón, ¿verdad? Entonces, Dios, a uno de sus siervos, para usarlo, lo tiene que, le tiene que enseñar a vivir por fe, a saber y entender los tiempos de Dios. ¿Sí? Por eso es tan importante que nosotros sepamos muy bien que nada, que ya no debe haber parte de nuestra vida de todas aquellas cosas en las que estamos acostumbrados a vivir, como el egoísmo, el pecado, las actitudes egoístas, etcétera. Porque cuando vivimos de esa manera, estas manchan todo lo que toca. Las personas externas ven más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Hace poco estaba platicando con una creyente y lo invitó a un estudio en otra iglesia. Y su hermano, que vivía en Estados Unidos, le dice, mira, ese señor, hablando de Juan Manuel, manipula y hace esto y hace el otro. Y ella como que platicando, que no lo creía, pero dijo exactamente lo que era. Un incrédulo pudo ver todas esas actitudes y muchos pues lo veían como un dios a este hombre. Y siguen viéndolo como un dios. Pero una característica de un verdadero siervo no es no pretender su propia gloria, sino darle la gloria a Dios, porque ninguno de nosotros por sí mismo vale algo. Ser usado por Dios es un privilegio, pero la gloria siempre es para Dios. Entonces, todo ese tipo de actitudes tienen que cambiar en nuestra vida, ¿sí? Ya vimos el ejemplo de la mujer samaritana, cómo ella tuvo fe. Nosotros aún podemos decir que es que estoy lleno de buenas acciones, según tú, pero a lo mejor tus acciones las estás haciendo para obtener una recompensa, para obtener beneficios. Ese fue el fracaso de los judíos, de los fariseos, de todos los eminentes del Sanedrín, que ya tenían estructurada su mente a ciertas formas. Es que así es como tiene que ser. Y le daban más importancia a todas sus leyes que a la misma palabra de Dios, y Jesús les demostraba y los ridiculizaba. Por eso lo odiaban y querían deshacerse de él. Pero sus actitudes de orgullo manchaban la gracia de Dios. Por eso Jesús tenía tanto éxito, porque dice, porque les enseñaba como autoridad el último pasaje de Juan 7, y no como los escribas y fariseos, porque Jesús era Dios y vivía todo lo que predicaba y era obediente al Padre. Y los otros solo buscaban sus propios intereses. ¿Sí? En una iglesia una persona puede aspirar muchas cosas, pero ¿cuál es su verdadera motivación? El verdadero siervo, y por eso Jesús le lavó los pies a sus discípulos antes de, es el que sirve y es el que busca la gloria de Dios. Vamos a ver otro ejemplo. En Lucas 17 del 11 al 14. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiadas. Tuvieron una fe inicial, buscaron a Jesús. Recuerden ustedes que los leprosos en aquel entonces no tenían contacto con la gente normal, los aislaban, porque muchas veces la lepra era contagiosa. Y entonces, si los tocaban o algo así, pues podían contagiar. Entonces eran segregados, tenían que vivir aparte, en cuevas y muchas cosas así, hasta que la enfermedad los iba consumiendo y se morían, o algunos se llegaban a sanar. Entonces estos, cuando ven a Jesús, surge la esperanza, ¿no? Como Bartimeo, ¿no? Surge la esperanza. Señor, ok, y demostraron a los sacerdotes. O sea, Dios les dio una promesa o les dio una orden, pero ellos tenían que obedecer. Esa es la fe. Un acto, tuvieron un acto de fe todos. Pero ¿qué pasó? Entonces,
Cuando ellos fueron limpiados en el camino. En Lucas 17, del 15 al 17 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? O sea, el 10% de ese gran milagro fue el que regresó y dio gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros Dios no nos ha llenado la vida de bendiciones y de milagros? Y nos podemos acostumbrar a vivir en la gracia y ni siquiera tenemos esa gratitud. Un sello en una persona verdaderamente entregada es tener gratitud porque desarrolla la capacidad de ver la mano de Dios en todas las cosas. Cuando quitamos los ojos de Dios, nos turbamos, como Pedro en las aguas, nos empezamos a hundir en las circunstancias. Entonces tenemos que decir como Pedro, Señor, sálvame que me hundo. Todos hemos caído en ese tipo de cosas alguna vez. Pero lo importante ahorita es concientizar. ¿Realmente estoy teniendo gratitud a Dios? Cuando Dios nos hace sus hijos, Él nos convence, ya saben, de justicia, de pecado y de juicio. Él nos convence. Nos convertimos, Él nos da la fe para creer. Pero si vivimos inconformes en este mundo, es que nos tenemos los ojos puestos en el reino, en lo porvenir. Este mundo, aunque lo tuviéramos todos. Ahorita un ejemplo muy bueno es el de Elon Musk, ¿verdad? Se unió a Trump, ya perdió más del 40% de su fortuna, nomás él yo creo que ya era tan rico, pues el más rico del mundo. Ahora ya no es el más rico del mundo, por cierto. Ya bajó al 12º lugar, o algo así, o 12º lugar, algo así vi por ahí en las noticias. O sea, su ambición, ¿a qué lo llevó? Le hubiera sido mejor seguir como estaba y seguir vendiendo sus vehículos Tesla, que los han quemado ya en muchos lugares del mundo, ya los están comprando, no sé qué tanto lío. Pero así pasa cuando nosotros no vivimos para glorificar a Dios. Cuando tú vives para glorificar a Dios, tienes muy claro lo que tú tienes que hacer. Cuando tú quieres glorificarte a ti mismo, pierdes la pista y vas a cometer muchos errores. Aquí vemos que solo uno, el samaritano, el gentil, recuerden, hablamos de la mujer samaritana, ¿verdad? Qué casualidad que aquí es otro samaritano, menospreciado por los judíos, por todos esos grandes y eminentes sacerdotes, ¿no? Como decía Pablo, yo soy instruido en la tribu de Gamaliel, la más estricta del tiempo. Pero acá acaba diciendo Pablo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo Jesús, mi Señor. ¿No? Entonces, la fe completa consiste en creer y luego agradecer y luego glorificar a Dios. Si tú no estás cumpliendo estos puntos, no tienes una verdadera fe. Dios, cuando tú no tienes gratitud, es como si como si tuvieras un espíritu ingrato. Dios te puede estar bendiciendo, te acostumbras a las bendiciones y luego piensas que son parte de tu vida. Y cuando Dios ve eso, a veces tiene que quitarnos las bendiciones para que volvamos a esa relación con Él. La verdadera riqueza es nuestra relación con Jesús, es nuestra relación con Dios. Por eso Pablo acabó diciendo en Filipenses 3, 11, 12, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, por todo estoy puesto y para todo. He aprendido a contentarme, porque para Dios no hay casualidades, Él nos tiene, no se goza de hacernos sufrir, nos hace el favor de tenernos en el lugar y en la posición donde realmente podemos crecer espiritualmente. Ese es el tesoro de Dios. Quiere que crezcamos en nuestra relación con Él porque Él es nuestra verdadera fuente de goce, de satisfacción, como el Salmo 16:11 mencionado hace rato, ¿no? Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ese es estar en la presencia de Dios, plenitud de gozo. Ese es el verdadero tesoro. Delicias a tu diestra porque sabrás que Dios lo que está haciendo en tu vida en este mundo
es llevarte a un nivel más alto en forma espiritual. Si no pasa nada en tu vida, preocúpate, porque quiere decir que no, quizá no tengas una relación con Dios. No hay nadie que pueda decir yo estoy bien, yo he cumplido coherentemente. Todos pecamos, todos necesitamos de la disciplina de Dios, del trabajo de Dios en nuestra vida. Por eso es tan importante creerle a Él, porque ahí viene el gozo. Y entonces cuando estás lleno de Dios, no necesitas nada más. ¿Por qué la gente busca cosas? ¿Por qué personas como Elon Musk buscan más y más? Y este hombre le han testificado, está salido en YouTube, cuando le hablan de Cristo y todo. Más, más, más. Porque su gozo está ahí. Quizá Dios le está haciendo un favor, quitándole parte de su fortuna para que lo busque verdaderamente, ¿no? Entonces, para este hombre, volviendo a aquel que regresó, aquel samaritano, la curación fue una evidencia de su fe y su gratitud de que verdaderamente agradeció y glorificó a Dios. Entonces, cuando nosotros somos agradecidos, vamos a comprender mejor la gracia de Dios. ¿Cuál es la primera eh, reacción que podemos tener? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me quitas esto? Yo que te he servido, tú puedes razonar de esta manera. He tratado de llevar una vida ejemplar y mira cómo me tratas. ¿Qué estás haciendo cuando dices así? Cuando Dios te tiene, reitero, en la mejor posición donde te puedes entregar. No hay casualidades. O sea, si no hay casualidades de que Dios hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, si no hay casualidades, entonces él ya todo lo había terminado antes de ejecutar nada, ¿no? Si bien todas las cosas estaban hechas desde antes de la fundación del mundo, aún él había sacrificado ya a su hijo ahí. Y Jesús dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo de mi voluntad la tengo, mi voluntad tengo para quitarle y para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. O sea, fue algo planeado. Entonces tú ves que tu vida no está planeada, que tú crees que Dios no sabe. La presciencia de Dios todo lo sabe, todo lo calculó. Para Él no hay secretos, ni de las personas que van a nacer, ni de tu vida y todo lo que piensas. Más bien deberíamos de darle gracias a Dios de que nos permitió ir a Él. Y esa gratitud que nos está dando la vida eterna que debía regir nuestra vida. ¿Qué más le vas a pedir a Dios? Ya te dio una vida eterna en su presencia. Solo que como David y como José, pues tienes que esperar a que venga el reino, ¿no? Como dice 1 de Juan capítulo 3, que dice, eh, este, 3:1-2, que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual Él es. Ahí debe estar nuestra esperanza. Hasta ese momento. Mientras tanto, nuestra vida debe estar enfocada en servirle a Dios. Algo muy importante es que solo en Dios vamos a encontrar la verdadera satisfacción, decía, pero hay un Salmo 36:9 que también te lo dice, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. La palabra de Dios y la oración juegan un papel muy importante en nuestra vida, porque la palabra es la promesa y la oración es la ejecución de la promesa, es la fe. Entonces, la ausencia de leer la palabra o la ausencia de oración muestra la falta de fe. Es una evidencia de la falta de fe en nuestra vida. ¿Sí? Y, además, algo muy importante, nuestra resistencia a Dios. ¿Por qué creen que somos tan atacados para orar o para leer la Biblia?
Nuestra naturaleza humana no quiere. Por eso tiene que someterse. ¿Cómo sometes tu naturaleza? Se recuerda, ya tienes la nueva naturaleza según Cristo, la que debes alimentar para que se desarrolle en tu vida. Pero sigues conservando esa naturaleza humana que tiene que ser sometida por la nueva. Y se somete a través de la obediencia. Es lo que la Biblia le llama la carne. Porque tú dirás, oye, si en Romanos 6:4 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado cuando nos convertimos, entonces, ¿de dónde sale esta? Bueno, esta es tu manera de pensar antigua, en rebelión a Dios y todo, y hay una lucha, ¿no? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ahí está en Gálatas, ¿no? Ahí está, la carne, la naturaleza humana, que Dios te la dejó para que por fe desarrolles la nueva, la naturaleza de Cristo, la mente de Cristo, y sometas a esta. Por eso tenemos tantas luchas. Pero si tú tienes la victoria, ¿cómo la tienes? El que quiera venir a mí, tome su cruz cada día y sígame. Ahí está. Tienes que crucificar la carne con sus pasiones y delitos. Entonces, evalúa tu vida a la luz de esto, ¿sí? No le reclames a Dios, sino sabe bien que no es casualidad, ¿sí? Si nosotros nos negamos a obedecer a Dios o nos negamos a responder ante un estudio como ese donde Dios nos plasma verdades, entonces estamos en rebeldía. Por eso es, hermanos, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿No? ¿O qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe, este tipo de fe hueca, salvarle? Bueno, yo pensaba acabar el estudio hoy, pero no. Vamos a tener que prolongarlo un domingo más. Y ya Mauricio, de este al otro, te seguirá. Vamos a dar gracias. Padre bendito, cuánto te queremos agradecer por todas estas verdades que hoy recibimos a través de la instrucción del Salmo 119 y a través de este estudio de la fe. Sabemos, Padre, que tú eres el que nos enseña, que es tu espíritu el que toca esas áreas débiles e inconstantes de nuestra vida. Y queremos pedirte que nos des la voluntad de someterlas a ti. Para eso nos diste tu Espíritu Santo. Confiamos en que Él irá poniendo nuestro ser cada día más y más en servidumbre a ti, Señor, para darte la gloria, porque tú lo mereces todo, porque de ti, por ti, para ti son todas las cosas. Guarda a nuestra iglesia, Señor, aún a los que no pudieron venir hoy, y danos, Padre, ese corazón que tú no desprecies, ese corazón contrito y humillado que tú no desprecies. Te pedimos, Padre, todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.